lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:14 en la mañana. Le envío un abrazo a Salomé Logroño Navarro, que está en sintonía. Querida Consomé, le envío un abrazo. Gracias. Seguimos, estamos en el último tramo de nuestro espacio. Más adelante el ministro de la Producción, Daniel Agarra, estará con nosotros. Antes, recibimos a Marjorie Chávez, quien es candidata asambleísta por Pichincha, auspiciada por el Partido Social Cristiano. Ella se desempeñó como legisladora hasta el 17 de mayo, en que la Asamblea Nacional fue disuelta. Marjorie, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Muy buen día, Fabricio. Un fuerte abrazo a usted y a su audiencia. ¿Cómo está su salud? Porque le veo ahí con el cabrestillo. Pues estoy bien, acostumbrándome a manejar todo con la mano izquierda por primera vez. Yo estuve así un mes y horrible. Sí, pero ¿verdad? qué bueno verle, qué bueno que esté bien. Muchas gracias, Fabricio. Realmente en un segundo te puede cambiar la vida. Sí, sin duda alguna. A ver, hoy estamos quedan 15 días de campaña. La campaña se acaba el 17 de agosto. ¿Cómo van ustedes a encarar, y usted en particular va a encarar, las últimas 2 semanas de la campaña electoral? Bueno, llegando a la gente, por supuesto, también trabajando con el partido, con los demás candidatos, pero estando en las calles, ¿verdad? En mis parroquias, en medios, por supuesto, con un mensaje claro, con un mensaje contundente, con un mensaje que no dilate el cómo vamos a hacer las cosas y que la ciudadanía pueda además también poder comprobar lo que hice en su momento. Usted mencionó, fui asambleísta el periodo pasado. ¿Y qué fue lo que hice? Hoy tienen esta importante herramienta de rendición de cuentas a través del voto, y quienes volvemos a ostentar esta dignidad tenemos la obligación de comentarle, de contar a la ciudadanía por diferentes medios qué fue lo que hicimos, qué fue lo que dije, qué fue lo que hice, y ahora qué es lo que digo que voy a hacer para el resto del periodo. ¿Qué fue lo que dijo y qué fue lo que hizo? Y le hago esta pregunta porque la asamblea disuelta el 17 de mayo se fue con unas cifras de calificación de gestión muy bajas, 6% en promedio según varias empresas encuestadoras, al punto de que la disolución de la asamblea no es que provocó una movilización, no es que el pueblo salió a las calles a defender a la legislatura, o sea, incluso las cifras del presidente mejoraron unas pocas semanas justamente por esa decisión, porque la asamblea era muy impopular. La institución era muy impopular. Y le pregunto, ¿qué hizo usted y qué puede exhibir como resultado de su trabajo en esa asamblea? Si bien es impopular a nivel institucional, digamos a nivel colectivo, yo creo que la ciudadanía sí reconoce la individualidad, y en ese sentido debo destacar que yo cumplí el 100% de los ofrecimientos de campaña en los 2 años. Trabajé por la cultura, trabajé por las mujeres, trabajé por el bienestar animal, una de las causas que a mí me mueve, por ejemplo. Quedaron en cola y espero volver para insistir que se ponga en agenda la ley orgánica de medicina veterinaria, también la ley orgánica de la primera infancia, que busca cambiar el esquema actual, que es una iniciativa de un ministerio de turno, y a que sea una política de Estado, no de gobierno, el cuidado de la primera infancia. También en varias reformas para la igualdad salarial. De hecho, yo pedí varias veces en diferentes transitorias, por ejemplo, la ley de movilidad humana, la ley de tráfico de personas y trata, una transitoria para los delitos de extorsión, porque justamente estuve en el Darién y me di cuenta que todos nuestros ecuatorianos que cruzaron por el Darién habían sido extorsionados. De hecho, hice un examen de dosimetría y incrementé las penas para este delito. También está las reformas en el tema de seguridad, para que nuestros policías, cuando exista el uso legítimo de la fuerza y tengan algún proceso, puedan ser juzgados en libertad. Tengo varias reformas al mercado de valores. De hecho, la unificación del mercado de valores es una de ellas. El Código Orgánico Monetario y Financiero respecto a las tasas, al rentismo que tienen las instituciones bancarias y cooperativas actualmente, en vez de competir libremente por la captación de ahorro y colocación de deuda. Otros temas relacionados con el bienestar animal, temas de reformas al Código Civil. ¿Todo eso presentó? Todo eso presenté y quedó en cola. Y ahora ¿Ninguna fue aprobada o sí? La ley de la primera infancia está está en primer debate. De hecho, tuve mucha acogida, se hizo la socialización. También recordemos que yo fui la ponente de la ley de libre expresión. Esta también, digamos, terminó todo el proceso parlamentario.
También las reformas para la igualdad salarial y varias modificaciones respecto a la venta directa también se debatieron ya. Hay cosas que por el tiempo, digamos, sabemos que un proceso de una ley mínimo, si todo ocurre perfecto y hay voluntad política, tarda 9 meses, de manera que hay varias cosas que quedaron en cola también porque no hubo voluntad dentro de las comisiones. Mi comisión cumplió el 100% del trabajo parlamentario, no así la Comisión de Justicia, no así la Comisión de Salud. ¿Cuál era su comisión? Relaciones Internacionales, Movilidad Humana. ¿Esa no quedó nada pendiente? No quedó nada pendiente. Y de hecho, cuando llegamos, Fabricio, tuvimos que abordar temas desde el año 2004, no 2014, no 2016, 2004. Cuando era todavía Congreso. Y evacuamos finalmente toda la agenda. Creo yo que fue una de las comisiones que demostró que cuando pues tienes voluntad política, no importa qué ideología o qué partido seas, logramos destrabar los cuellos de botella que en su momento salieron con madurez, con responsabilidad, y de hecho aprobamos también o hicimos la primera ley a nivel de la región, que es la ley de tráfico de personas y trata de personas. Yo de hecho hice observaciones del 95% de esa ley y fueron todas acogidas. Ahora, entiendo evidentemente que hay un montón de proyectos de ley que están en la cola, que están allí para el trámite en la Asamblea, algunos para construir el informe para el primer debate, otros para el segundo debate. Entiendo que son como 500 y pico que están en la Asamblea Nacional. Pero que hay que priorizar, porque está claro que la Asamblea que se instala será una Asamblea de transición, será una Asamblea que funcionará hasta el 13 de mayo del año 2025 para completar el actual periodo, y estamos en un momento muy particular en el Ecuador. ¿Qué debe priorizar la próxima legislatura? Entendiendo además, digamos, si usted vuelve a llegar a la legislatura, entendiendo que hay que aprender las lecciones del último periodo, que fue un periodo convulsionado, un periodo crítico, un periodo marcado inclusive por los escándalos en la propia Asamblea Nacional. ¿Qué va a cambiar en la próxima Asamblea? ¿Cómo le ve usted? Estos aprendizajes yo espero que ya hayan comenzado, es decir, los partidos políticos poniendo a sus mejores cuadros, poniendo a elegir a la ciudadanía los mejores cuadros. Si bien ahora le toca a la ciudadanía hacer su parte, ¿verdad?, que es ir a votar. Esta primera parte de elegir los mejores con responsabilidad, ya digamos también habrá luego que analizarlo desde los partidos políticos. Y quienes lleguemos nuevamente a la Asamblea Nacional tenemos sin duda que alinearnos con los intereses del país, hacer un ejercicio de madurez política, de responsabilidad, de desprendimiento, para abordar rápidamente los temas más importantes. Sin duda alguna, el tema del empleo. Hablamos muchos años de las reformas del Código Laboral, pero finalmente no se ponían en agenda, ¿verdad? El presidente envió una reforma bastante mal hecha que ni siquiera pasó el Consejo de Administración Legislativa, y ahora, como ya no estamos como institución, ahora le echa la culpa a la Corte. Pero bueno, ese es otro análisis respecto a que también estaban hechos siempre los proyectos que se enviaron, que sí, la mayoría, 9, se abordaron dentro de la Asamblea Nacional. Y trabajar en temas de seguridad, aunque como de hecho quienes estuvieron antes en tu programa lo explicaron, no es necesariamente un problema de legislación. Sabemos que es un tema de decisión y de institucionalidad. Hay temas que se podrían mejorar dentro del Parlamento, las leyes se perfeccionan, por supuesto, y todo lo relacionado con empleo, con seguridad y con educación deberían ser nuestros ejes prioritarios. Ahora, yo le decía que la asamblea anterior fue una asamblea convulsionada, una asamblea que empezó con una mayoría muy endeble, que duró muy poco tiempo, esa mayoría de 70 votos que posibilitó la elección de la señora Yori, y el armaje de toda la estructura administrativa de la asamblea. Pero luego se vino una ruptura y no hubo, digamos, unas posturas de consenso en torno a los temas de mayor interés para el país. Tuvimos una presidenta que fue destituida, ¿ya? Tuvimos con dos informes de destitución de asambleístas que no fueron votados, que no fueron votados porque no existió la voluntad. De hecho, yo fui miembro del comité de ética y yo, por supuesto, voté a favor de la destitución. Ya, y esto no prosperó. Tuvimos 2 segundas vicepresidentas, una que perdió el cargo, ya, la señora Bella Jiménez, y luego Yesenia Gomaní, que fue removida de su condición de segunda vicepresidenta, y después, el 14 de mayo,
fue elegida integrante del CAL, bueno, de esas cosas de la política que uno no siempre las comprende. Pero fue un periodo que estuvo marcado por aquello, por denuncias también de supuesta corrupción, asambleístas que supuestamente, y esto lo denunció el presidente en su momento, pretendieron extorsionarlo, aunque luego el presidente retiró esa denuncia, una asamblea que estuvo marcada por la opacidad. ¿Qué va a cambiar, Marjorie? ¿Cómo podemos estar seguros que la próxima asamblea será mejor? Es que eso justamente es lo que tenemos que pensar ahora como ciudadanos y elegir a los mejores. De hecho, hay algunos legisladores que tienen estos casos o exlegisladores que tú acabas de mencionar, Fabricio, y que están de candidatos nuevamente. Algunos que incluso tuvieron informe favorable de destitución dentro del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que ahora se están nuevamente postulando por otros partidos políticos. Primero elegir bien ahora, ¿verdad? Y luego esperar a que se pongan prioridades. Nos pasamos un año en disputas estériles, en las empanadas de $50 de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, que no supo ni siquiera dar respuesta a las prerrogativas de su gente, ¿verdad? Y eso fue triste, y lo digo yo porque realmente uno esperaba que una mujer de la Amazonía llegue a la presidencia de la Asamblea Nacional, y yo desde la sororidad realmente deseaba que le vaya bien. Lamentablemente, pues sus intereses también fueron otros y los vemos hasta el día de hoy, y entramparon a la Asamblea Nacional, además en medio de una eficacia bastante limitada, debo decirlo, porque veíamos que el trabajo administrativo de la Asamblea Nacional no fue óptimo. Luego, con todos los cambios, mejoró un poco, pero bueno, ya había pasado más de un año y finalmente no fue tiempo suficiente tampoco para destrabar varios temas importantes en comisiones que no se abordaron. Y eso también tendremos que ver, ¿verdad? ¿Quiénes son estos cuellos de botella, este control político, no solo en el Consejo de Administración Legislativa, en la próxima asamblea, sino en cada una de las comisiones, porque de ellos depende que se cumpla la agenda? Vamos a tener, creo yo, igual como usted mencionó, Fabricio, una distribución bastante atomizada de los partidos. Recordemos que el periodo pasado llegamos representados 12 partidos políticos, cuando nuestro número efectivo de partidos es 4.7, y esto nos hizo movernos en una suerte de dinámica de mayoría móvil, que dio paso también a estos transfugismos de votos, por el camisetazo que conocemos, ¿verdad? A la venta de votos o a la compra de votos por el presidente. Pero había 4 fuerzas políticas que configuraban bloques, que eran los más numerosos. Sí. Revolución Ciudadana con 49, cuando empezó el periodo, Pachacuti 27, ustedes y la Izquierda Democrática con 18 cada uno. Así es. Y le sumo a Creo, que no hizo bancada, luego hizo bancada Ese era con el los punto independientes, 7. ya. 12 legisladores, no lograron el número de 14 para hacer bancada por sí solo, pero se aglutinaron con estos asambleístas. Los independientes, los que se llaman independientes. Mal llamados independientes porque representan alguna organización política Así es. local o nacional. Llegaron con alguna. Lo mismo va a ocurrir muy ahora. pequeña. Pero, a ver, el error no fue que esas 4 fuerzas políticas grandes, más allá de las diferencias políticas que son legítimas, ya en el quehacer parlamentario, en el quehacer legislativo, etcétera, se aglutinen, se sienten y definan mínimos sin traspasar las líneas rojas que son legítimas que tiene cada uno de ustedes. Mira, ese ejercicio se lo hizo el periodo pasado, se lo hizo. Pero no se tradujo en la práctica. Y luego en la práctica no se tradujo perfecto. Porque diseñaron una agenda legislativa y al final no se tradujo en la práctica. No se cumplió, y más bien se pasó el tiempo interponiendo medidas jurisdiccionales dentro de la Asamblea Nacional, entorpeciendo el trabajo de los demás. Luego tuvimos un tema ahí de poco desprendimiento, es decir, yo, por ejemplo, hice una resolución para que la disfuncionalidad orgánica y los enfermos de cáncer estén incluidos en el censo. Faltaron 3 votos. Tú te preguntas, Fabricio, ¿cómo para un tema como este no existe una mayoría? Primero, ¿por qué deberías estar haciendo lobby para tener votos para algo que es realmente bueno, que ni siquiera uno entiende cómo no se ha hecho tantos años? Y, sin embargo, no. Faltaron 3 votos, y los de los señores legisladores pues decidieron que no era necesario que se incluyera en el censo, por ejemplo, en las enfermedades catastróficas o la disfunción orgánica. Temas como este uno realmente no comprende, porque supera cualquier posición política. Al final es un tema de bienestar y de salud pública. Temas como este ocurrieron, y es ahí uno cuando te vas dando cuenta que lo más difícil,
si ha sido política lo que dice la teoría, ¿no? Entender cómo administran la lealtad de los demás y que finalmente intentar que no ser susceptible. Pero no todos actuamos de esta manera y justamente ahora es el momento en donde el país tiene que hacer ese análisis, porque también se necesita gente que no sea neófita, Fabricio, gente que ya sepa cómo es el procedimiento parlamentario, gente además que tenga buenos proyectos en cola, digamos, que seguir peleando. Como Partido Social Cristiano lo tenemos. Nosotros, al ver lo que ocurrió con el presidente, ¿verdad? Que el 14 de mayo, tú bien mencionaste la fecha, no solo que no cumplió los acuerdos que tuvimos en su momento, sino que empezó a hacer todo lo contrario y hasta el día de hoy no cumplió sus ofrecimientos y ha hecho lo contrario. Nosotros, al ver que esto ocurría, ingresamos todo desde nuestras competencias legislativas, todas las propuestas. Tema artesano, por supuesto peleamos que la derogatoria de esta ley impuestera, que no se suban más impuestos, los incentivos para la producción, el tema de igualdad salarial, el tema del apoyo a los estudiantes, todo lo que queríamos y nos hubiera gustado poder apalancarlo para la política pública desde el Ejecutivo, lo hicimos desde el Legislativo y son temas que se mantienen de hecho ahora en nuestro plan de gobierno y que cuando llegue a la presidencia el presidente Jan Topic ya va a encontrar avanzado desde el Parlamento. ¿Fue un error haberse aliado con el entonces presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en función de un acuerdo político que posibilitó su reelección? No son errores o aciertos. En su momento no tuvimos una alianza con absolutamente nadie. ¿Usted qué opina de Saquicela? Yo la verdad lo conocía como ex legislador de Creo, del partido del presidente, fue también alcalde, me parece, tuvo un cargo de representación popular por otros partidos, sí. Debo decir que del antes y el después administrativo de la Asamblea sí hubo un cambio. Cuando él ingresa, las cosas eran... Un cambio respecto de la señora Yori. De la agilidad, por supuesto, y de la agilidad administrativa dentro de la Asamblea Nacional. Más allá de eso, en realidad no conozco su trabajo parlamentario personal, no sé qué propuso, y creo que finalmente... Bueno, la historia nos demostró que el poder es efímero, ese poder, ¿qué es poder? O sea, uno de 113 legisladores realmente a veces sí los ves, ¿verdad? Como pues ya ni escuchan a la gente, ni entre los mismos legisladores. Parece que se le sube el poder a la cabeza y yo siempre le dije, además, ¿qué poder? ¿De qué poder me están hablando? O sea, aquí realmente... Sí somos un voto, pero representa a la gente. ¿Este fue el caso de Sales de Saquicela, aquí o no? y no sirves de nada. Y de hecho, mira ahora, muchos legisladores que se peleaban por los espacios ni siquiera han podido tener todo al día para inscribir sus candidaturas. O sea, mira tú además también la poca operatividad que han demostrado. Yo creo que es el caso de varios legisladores que... pues no sé si volverán eventualmente. Obviamente la carrera política no es estática y es larga y es diferente. En mi caso personal, Marjorie Chávez ha trabajado y se ha formado por hacer una carrera política progresiva y con esa coherencia y con esa responsabilidad he trabajado y la lucidez, y la pueden ver en mis decisiones. Podrán o no podrán estar quizá de acuerdo con alguna decisión o con mi punto de vista o con mi formación para tomar una decisión en algún momento, pero sí existe previsibilidad. La gente sabe lo que voy a hacer y lo sabe con anticipación. Y el país necesita eso, Fabricio, certezas. Marjorie, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a usted. Marjorie Chávez, quien aspira a convertirse en legisladora, en volver a la Asamblea Nacional. Ella fue parte de la legislatura disuelta el 17 de mayo y hoy se presenta como candidata nuevamente al Parlamento ecuatoriano, auspiciada por el Partido Social Cristiano por el Distrito Norte, ¿no? De la provincia de Pichincha. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.